Amén. Amén. Ahora vamos a tratar de continuar un poco con estos talleres que hemos venido teniendo estos sábados. Pero vamos a tratar de ver un poco. En ocasiones pasadas hemos venido hablando de cómo el Evangelio, el poder de la cruz, el poder de Jesús, es para nosotros el antídoto que necesitamos para cada pensamiento, para cada sentimiento, para cada situación que estamos atravesando. Cada uno de nosotros ha sufrido heridas por parte del enemigo y el enemigo quiere mantenernos a nosotros conectados con esas heridas, con todos esos recuerdos, para que cada vez que Él lo pueda traer a nuestra mente, se susciten en nosotros sentimientos de amargura, sentimientos de ira, sentimientos de frustración, sentimientos de incertidumbre. Y Él quiere libertarnos a nosotros de eso, porque San Juan 8:32, nuevamente lo repetimos, dice, y conoceréis qué cosa, la verdad, y la verdad nos hará libres. Nos hará libres. ¿Okay? Ahora, vimos toda la libertad que Jesús quiere darnos de todos esos sentimientos de culpa, de vergüenza, de frustración, de recuerdos, y vimos cómo la serpiente había sido levantada en el desierto por medio de Moisés y los israelitas podían alcanzar sanidad mirando la cruz, mirando la serpiente. Así Cristo también era necesario que fuese levantado en el Getsemaní, en el Gólgota, perdón, ¿okay? Y pudiésemos nosotros a través de él poder recibir sanidad. Ahora también necesitamos ver un asunto que es muy importante, porque alguien puede decir, bueno, el perdón, eso es historia de infantes. Esto es más que una historia de infantes. Cuidado, y nosotros todavía no hemos aprendido a sanar muchas cosas, producto de que en nuestra mente hemos creído concebir el perdón de Dios hacia nosotros, pero no lo hemos sabido dar a los otros, que es algo muy diferente. Es una historia muy diferente. Es muy bonito recibir el perdón de Dios a través nuestro, o para con nosotros, pero otra historia muy diferente es dar el perdón a otros que también lo necesitan, en los cuales quizás ellos mismos, incluso más difícil cuando él o ella es la que han fallado o la que nos han fallado, y por lo tanto nosotros a veces decimos, ¿qué es lo que decimos? El problema lo tiene él, el problema lo tiene ella. Yo no tengo el problema. Pero no dice si tú has pecado contra tu hermano. Dice si tu hermano peca contra ti, ve. Si te ha hecho algo, si te ha ofendido, si te ha causado un dolor, si te ha causado una herida. Bien. Entonces, eso es muy importante. Y a través del perdón, Jesús quiere darnos libertad a nosotros de pensamientos en donde nosotros hemos dicho, lo perdono, pero en realidad no hemos olvidado esa herida que nos causó, y todavía eso supura cada vez que se suscita una acción y que yo me encuentro con esa persona y que esa persona nuevamente vuelve a emitir algo que me causa dolor. Hace no solamente crear otra herida, sino hacer supurar la que ya estaba, que creíamos había sido solucionada o cicatrizada. Entonces, esto es muy importante. Pero antes tenemos que ver algo que también es crucial para poder entender el cómo perdonar, para de esa manera poder también saber cómo se recibe el perdón de Dios
y cómo opera eso en nuestras vidas para que también pueda operar en la vida de otros, de nosotros hacia los otros. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en el capítulo 13, nosotros encontramos un capítulo que se llama, un título allí, un signo de grandeza. Un signo de grandeza. En Romanos 10, en versículo 3, la palabra de Dios nos dice a nosotros: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido eso a nosotros? ¿Cuánto de la justicia de Dios nosotros comprendemos? ¿Cuánto de los que decimos ser verdad presente comprendemos lo que conlleva y encierra la maravillosa justicia de Dios? ¿O es solamente que hemos aprendido un asunto de justificación por la fe, quizás en cuanto a las cosas que yo puedo hacer? O lo que está bien, quizás Jesús puede hacer por mí, pero que quizás todavía no se ha desarrollado en mí y Él no ha sido mi justicia. Y quizás todavía esté ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la mía. Y no nos hemos sujetado de esa manera a su justicia. En ese capítulo de Palabras de Vida, Cristo dirige esta parábola del fariseo y del publicano a unos que confiaban de sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. El fariseo sube al templo a adorar no porque sienta que es un pecador que necesita perdón, sino porque se cree justo y espera ganar alabanza. Considera su culto como un acto de mérito que lo recomendará a Dios. Al mismo tiempo, su culto dará a la gente un alto concepto de su piedad. Espera asegurarse el favor de Dios y del hombre. Su culto es impulsado por el interés propio. ¿Okay? Esto, mis hermanos, quizás puede estar siendo nuestra historia. Y de esa manera, el enemigo sabe que jamás podremos nosotros recibir la justicia de Dios, ni tampoco su perdón, aunque hayamos concebido que Jesús murió por nosotros y que a Él se debe todos los méritos en esa cruz. Una cosa es decir eso de labios hacia afuera y otra cosa es ya cuando ya nos toca la experiencia en las diferentes circunstancias que vivimos muchas veces. Y vamos a ver por qué nosotros estamos viendo esta antesala para después ver el asunto del perdón ya más directamente. ¿Okay? Porque esto es un asunto de, más que perdón, es que un ser que es mucho más supremo que yo se pueda apropiar de mí, yo me pueda apropiar de Él para que Él sea mi frente y mi carta de presentación. Y ya Fermín no trate de esforzarse más por hacer, por parecer, por esto, por lo otro y por decir soy fulano de tal, sino que las personas empiecen a ver al que verdaderamente debe ser mi carta de presentación. ¿Okay? Y entonces dice que el fariseo está lleno de alabanza propia, lo denota en su apariencia, también lo denota en su forma de andar y también lo denota en su forma de orar, apartándose de los demás como para decir no te llegues a mí que soy más santo que tú. Se pone en pie y ora consigo, con una completa satisfacción propia, piensa que Dios y los hombres lo consideran con la misma complacencia. Dios dice, le doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Juzga su carácter comparándolo no con el santo carácter de Dios, sino con el de otros hombres. Su mente se vuelve de Dios a la humanidad y este es el secreto de su satisfacción propia. Esto es algo que nosotros debemos tenerle más
que ese virus que anda por allí. Debe ser algo más temido que eso. ¿Sí? ¿Por qué? Como compartíamos una mañana de estas, corro el riesgo de que mi patrón de medida y de juicio, ¿okay?, y de medición de espiritualidad sea el pobre y desvalido agente humano. Y en la medida en que Satanás me dice, compárate con tu prójimo, ¿cómo aparezco yo? Como que estoy por encima del prójimo y entonces dejo de percibir el modelo y que el modelo sea mi patrón. Sigue repasando sus buenas obras. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo, y la religión del fariseo no alcanza al alma. No está buscando la semejanza del carácter divino, un corazón lleno de amor y misericordia. Está satisfecho con una religión que tiene que ver solamente con la vida externa. Su justicia es la suya propia, el fruto de sus propias obras y juzgada por una norma humana. Cualquiera que confíe en que es justo, despreciará a los demás. Así como el fariseo se juzga comparándose con los demás hombres, juzga a otros comparándolos consigo. Por contraste, su justicia propia lo induce a acusar. Condena a los otros hombres como transgresores de la ley de Dios. Así está manifestando el mismo espíritu de Satanás, el acusador de los hermanos. Con este espíritu le es imposible ponerse en comunión con Dios. Vuelve a su casa desprovisto de la bendición divina, pero en su mente cree que está la bendición de Dios. El publicano había ido al templo, ahora la historia va a ser muy diferente, con otros adoradores, pero pronto se apartó de ellos sintiéndose indigno de unirse en sus devociones. Estando en pie lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho con amarga angustia y aborrecimiento propio. El publicano ahora se aborrece a sí mismo por lo que él es, porque su patrón de medida y su modelo es el autor y consumador de la fe. Y por lo tanto él dice, miserable hombre de mí. ¿Okay? Ahora sentía que había obrado contra Dios, que era pecador y sucio. No podía esperar misericordia ni aun de los que lo rodeaban, porque lo miraban con desprecio. Sabía que no tenía ningún mérito que lo recomendara a Dios, y con una total desesperación clamaba, Dios, sé propicio a mí, pecador. No se comparaba con los otros. Abrumado por un sentimiento de culpa, estaba como si fuera solo en la presencia de Dios. Su único deseo era el perdón y la paz. Su único argumento era la misericordia de Dios. Y fue bendecido. Os digo, dice Cristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Y no se había dado cuenta que había sido justificado y que había recibido la bendición de Dios. Pero la tenía. Porque aún no se había dado cuenta porque se seguía considerando indigno. Nunca dijo, ay, ya la recibí, ahora sí. ¿Por qué? En el momento cuando crea, cuando empiece a sentir eso, ¿ok? No quiere que nosotros, no quiere decir que no tengamos una convicción del perdón y la justicia de Dios, de que Dios nos ha perdonado, pero hay una indignidad tal en nosotros que todavía no nos sentimos dignos ni ningún mérito. Y entonces sigue el relato diciéndonos que el fariseo y el publicano representan las dos grandes clases en que se dividen los que adoran a Dios. Sus dos primeros representantes son los dos primeros niños que nacieron en el mundo. ¿Quiénes eran? Caín y Abel. Caín se creía justo. Solo presentó a Dios una ofrenda de agradecimiento. No hizo ninguna confesión de pecado y no reconoció ninguna necesidad de misericordia. Caín dijo,
¿yo por qué voy a llevar lo que tú has pedido? Yo hago esto. Esto es lo que soy y esto es lo que te presento, no lo que tú dices. La justicia propia. Y ahí aparece el primer justiciero, ¿okay? De los cuales sigue la línea después de él. Ahora, Abel, en cambio, se presentó con la sangre que simbolizaba el Cordero de Dios. Lo hizo en calidad de pecador, porque sabía que solamente esa sangre podía darle remisión de pecados. El otro dijo, yo no necesito sangre. ¿Okay? Está bien, va a venir, va a morir en algún momento. Es el único Salvador. Se le había explicado cómo iba a ser ahora el plan de sacrificios, a quién iba a simbolizar y todo eso. Pero no me importa. Está bien que muera en algún momento y que sean derramadas no sé cuántas sangres, muertos no sé cuántos corderos. Pero yo voy a presentar de lo que yo hago, mis obras. Muchos no entienden a Dios, de por qué Dios no aceptó esta ofrenda, este sacrificio. Estaba totalmente destituido de la justicia divina. Estaba totalmente lleno de obras humanas. Ahora Abel lo hace en calidad de pecador, confesando que estaba perdido, que su única esperanza era el amor inmerecido de Dios. Su aprecio, Dios apreció la ofrenda de Abel, pero no tomó en cuenta a Caín ni a la suya. La sensación de la necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado, es la primera condición para que Dios nos acepte. Es primero entonces sensación de necesidad. Después reconocimiento de nuestra pobreza y pecado. Para que Dios nos acepte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como el Evangelio, mis hermanos, nos va a dar a nosotros sanidad y libertad para perdonar a través del poder de Cristo y de su cruz. ¿Cómo está nuestro corazón? Nuestra mente. ¿Cuánto rencor, cuántos sentimientos de odio albergamos? Yo espero que aquí no hayamos justicieros propios, porque el justiciero propio inmediatamente se va a indignar cuando yo diga cuánto rencor, cuánto odio y cuánta ira y cuánto remordimiento guardamos hacia alguien todavía. ¿Sí? Por eso Jesús quiere libertar este corazón que todavía sigue encadenado, sigue apresionado y sigue supurando una herida en donde muchos de nosotros quizás todavía no lo reconozcamos. Y ese es el propósito de Dios. Algunos dicen, solo necesito perdonarme a mí mismo. No necesito perdonar a nadie más. Ahí aparece nuevamente el justiciero propio o la justiciera propia. Solo necesito perdón de mí mismo. Interesante cómo opera el perdón. Cómo nosotros hemos visto el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Alguien me podría decir esta mañana qué es el perdón? Una gracia inmerecida. Una gracia inmerecida. ¿Qué más? Perdón quiere decir que no es algo inherente en nosotros. Mi naturaleza me impide perdonar como Dios me perdona. ¿Sí? Mi naturaleza normalmente me dice, perdona porque si no Dios no te va a perdonar. Y perdona para que Dios te perdone. Perdono porque Dios me perdona. ¿Ven algo de malo en todas esas palabras?
como un poco egoísta. Perdón es un don del cielo. Es un don que se obtiene primeramente recibiendo la maravillosa gracia que nos decía el hermano Ricardo, el maravilloso regalo inmerecido de Dios para con nosotros, pobres, miserables y pecadores. En la manera en que nosotros concibamos eso, podamos entender aún más el asunto, vamos a poder entender aún más el asunto del perdón. Y entonces, dice Mateo 6:12, y perdonando nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el versículo 14 y 15 de ese mismo capítulo, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. En estas palabras de Jesús, bajo solamente este enfoque, pudiéramos nosotros quizás comprender que yo debo hacer algo para que se me pueda otorgar un perdón. Por eso es que nosotros lo concebimos así para con nosotros. Por eso es que yo perdono a mi hermana, perdono a mi hermano en dependencia de cuánto él vaya a devolverme y cuánto vaya y de cómo vaya a actuar él después de allí. ¿Sí? Incluso si se lo merece o no se lo merece. Yo mido, ¿ok? Si lo merece, bueno, hay perdón. Si no lo merece, no hay perdón. Y ahorita lo vamos a ver en una historia muy interesante que ya nosotros conocemos. A partir de este pasaje, mis hermanos, yo no puedo formarme ya una concepción total y completa de lo que es el perdón de Dios. Necesito anexarle los otros para ver cómo es que eso opera y cómo va a funcionar en su debido contexto. Entonces, a partir de eso surge una pregunta. ¿Es el perdón algo que yo hago a fin de recibir perdón por parte de Dios? De depositarle a Dios en mi deuda, hacerle unos depósitos con la deuda que tengo con Él. ¿Es el perdón algo que yo hago a fin de recibir perdón por parte de Dios? Bueno, quiero que leamos en nuestras Biblias, en Romanos, en el capítulo 4. Versículos 2 al 5. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Ahora bien, el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Sí? Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En el capítulo 6, versículo 10. Nos dice allí el versículo 10 y 14 de Mateo 6. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. 14 por aparte. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Ok. Ahora, mis hermanos, nosotros debemos vincular esto con lo que es las palabras que dice la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses, capítulo 3. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí ya se empieza
a vincular algo muy, muy importante, que es el cómo. El cómo Cristo a mí me ha perdonado, que va a ir sustituyendo un poco el por qué yo perdono, ¿ok? Entonces tú me tienes que perdonar. Pero muy diferente, por lo menos podemos ver Mateo, en el capítulo 18, el versículo 35, nos dice también algo muy importante. ¿Qué nos dice? Así. También mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hay algo que va a pasar y lo vamos a ver con una historia ahorita. Que el Padre va a hacer con nosotros, si no entendemos nosotros bien esto. En Mateo 18, casi no se ve, pero en el versículo 21 y 22 encontramos un hombre que en su momento, así como Pablo, era un gran justiciero propio. ¿Y saben quién fue uno que llegó a Jesús y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Pedro. ¿Saben ustedes que en la cultura de los judíos, ¿okay?, de los hebreos, se había designado y se había contado 3 ofensas, ¿ok?, o hasta 3 ofensas para que ese ser pudiese recibir perdón de parte mía, y después de allí ya no había más perdón. 3 faltas, por así decirlo. Eso lo relata Palabras de Vida y el Maestro. Por eso Pedro, ¿okay?, tratando de cuantificar el asunto y de no tener duda, para saber e ir contando y yo ir apuntando cuántas me hizo el varón Richard, para ver si ya se le acabó el cupo. Si hace la 4ª, listo, varón, ya no tengo más perdón para usted. Ahora lo que viene es una ley. Le caigo con la justicia propia y lo apedreo, ojalá, y lo llevo a la muerte. Así eran los fariseos. Después de ciertas faltas, lo tomaban y lo ajusticiaban. Por eso Pedro quiere cuantificar el asunto y le dice: ¿cuántas veces? Dinos, si han de ser más de 3, si han de ser 10, para que incluso podamos hacerlo como tú lo digas. ¿Cuál fue la sorprendente respuesta de Jesús? Jesús le dice en el versículo 22: no te digo hasta 7. ¿Okay? Porque Pedro le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? ¿Okay? Todavía le puso un poquito más. Le agregó hasta 7, creyendo en el número, basándose en el número de la perfección, el 7. ¿Okay? Y Jesús le dice: no, Pedrito, el asunto no es así, usted está muy equivocado, ha concebido muy de forma errónea el asunto del perdón. No le digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Ya quien iba a estar ahí con un cuaderno chuleando a ver cuántas lleva. Se le iba a perder la cuenta. Mateo 18, versículos 23 y 24. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía ¿cuánto? 10.000 talentos. talentos. ¿Cuánto involucraba un talento? Aplica la misma palabra denarios. Es un denarios. Recuerdo, pero esto era una cantidad enorme de dinero. O sea, esto involucraba un costo muy grande. Tremendo, más que eso. Pero ahora, Efesios 2, el versículo 5, viendo el Señor que nosotros no podíamos pagar
por esa cantidad de talentos, más de 1000 talentos. Este asunto del perdón del Señor no se puede cuantificar, hermano. No se puede cuantificar. Ahora Efesios 2:5 nos dice que aún estando nosotros como muertos, ¿en qué? En pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Aún estando nosotros muertos en delitos, en pecados. Y Colosenses 2:13 nos dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos cuántos, todos los pecados. Y entonces es ahí donde toma exacta de esos decretos, que eran todas esas leyes y ritos ceremoniales que constituían de ofrendas por el pecado, de sacrificios, libaciones y todo lo demás, lunas nuevas, sábados ceremoniales, etcétera, no el sábado mandamiento, ¿okay? Y lo clava en la cruz, porque ya la realidad, la sombra se había encontrado con la realidad y ya no más sombra, ya no más sacrificios, ya no más rituales, ya no más ceremonias por el pecado. Ahora esa ofrenda y esa realidad va a ser Cristo, nuestro perdón, el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Ya no más sacrificios de Cordero. Hermano, perdón, para ilustrarla, dice aquí que un denario equivale al salario de un día. El hombre debía 10.000 talentos. Ajá. Dice que un talento equivale a 6.000 denarios. 6.000 jornales. Un talento. Y este debía 10.000 talentos. Imagínense, hagan la multiplicación ustedes de todo eso. Un denario es el salario de un día. Y debía 10.000 10.000. denarios. 10.000 talentos por 10.000 por 6.000. Eso era más que una anaconda. Eso era más de 60 millones, eran 60 millones. Un platal. Así es. Ahora, por eso Mateo 18:25 dice, mas a este, no teniendo con qué pagar, ¿okay? No iba a tener cómo pagar eso, su señor mandó a venderle y a su esposa e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase, porque al fin y al cabo estaba en deuda. Estaba en deuda. Pero ahora aquel siervo hace algo muy interesante en versículo 26 de Mateo 18. Entonces aquel siervo postrado le rogaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el versículo 27 dice, entonces el Señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Pero ahora, ¿okay? Ahora él, recibiendo el perdón divino, ¿okay? Dándole Jesús esa absolución, ahora él sale, el versículo 28, saliendo aquel siervo, halla uno de sus consiervos. Entonces yo vengo y me encuentro con mi hermano y con mi hermana, que le debían ¿cuánto? 100 denarios. ¿Cuánto le debía este consiervo a este siervo comparado con lo que él le debía al rey? Nada. Nada. Él eran 10.000. Ahora aquí prácticamente eran solamente 100 denarios. Menos de un talento. Mucho menos. Y sujetándolo del cuello, para hacer peor el asunto, lo sujeta del cuello porque me has hecho esto y me has hecho lo otro. ¿Quién te crees tú para hacerme esto? Para hacerme sentir así. Ahí está el justiciero, en su máxima expresión.
lo sujeta del cuello al punto que lo está ahorcando, lo está asfixiando y le dice, págame lo que me debes. Te perdono, pero si haces esto y si haces lo otro. Estoy en armonía contigo, te voy a dar amor, me voy a ofrendar a ti, porque si tú haces lo que yo digo, como yo lo digo y como yo lo quiero que se haga. El justiciero no se permite eso, no hay negocio en él. O las cosas se hacen como él dice o no se hacen. Si hay amor para con él, da amor. Si hay buenas obras para con él, si hay respuesta para con lo que él hace, para con los demás, o sea, él se da. Si no hay respuesta positiva, no se da. Por eso nosotros necesitamos comprender muchos principios. Y en 2 Corintios 5:21 hay uno que habíamos visto el sábado pasado, donde nos dice que el que no conoció pecado, y tengo que avanzar porque no puedo, tienen que anotar, ya les he dicho que tienen que ir anotando. ¿Okay? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Imagínense. ¿Cómo voy a pagar? Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Primera de Pedro 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Amén. Amén. Cargó con todo. Pagó la deuda. Y dijo, ahora son propiedad mía. Me pertenece. Se hizo pecado por nosotros. El castigo por nuestra paz y para nuestra paz fue sobre él. Yo lo tomo. Yo lo cargo a mi cuenta para que nosotros pudiésemos tener paz. Yo me hago maldición. Incluso voy a sufrir no cualquier muerte, voy a sufrir por ti la segunda muerte. Imagínense. Porque sufrió la muerte que incluso van a sufrir los pecadores impenitentes. ¿Por qué? Porque mueren cuando Cristo viene en las nubes de los cielos y el resplandor de su gloria los mata. Después, en la tercera venida, resucitan y después son destruidos finalmente juntamente con Satanás. Jesús sufre incluso la segunda muerte para que nosotros no suframos esa muerte. Fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos llegar a ser justicia de Dios en él. Y llevó nuestras heridas, tomó nuestros dolores para que nosotros pudiésemos ser sanados. Eso es, mis hermanos, lo que hace la justicia de Dios en nosotros. Quiere ser nuestra historia. Ya nosotros no presentarnos con nuestra historia. ¿Okay? Dice, mi trato va a ser, tu trato va a ser mi trato. ¿Okay? Tu sanidad van a ser mis heridas. ¿Okay? Mi verdad va a ser mi tentación que yo voy a cargar y voy a poder tener victoria sobre ella para que tú puedas tener también mi victoria en ti. ¿Okay? Entonces,
llevó mi condenación para que nosotros pudiésemos recibir su perdón. Llevó mi pecado para que nosotros seamos su justicia. Llevó nuestra muerte para que nosotros podamos recibir su vida, su libertad y su paz. Ahora el versículo 29 y 30 de Mateo 18. Aquel siervo le dice, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le decía a aquel siervo que no le quería perdonar la deuda de los 100 miserables denarios, de aquella mirada que le incomodó, de aquella palabra que él le dijo, de aquella calumnia que quizás en algún momento le levantó, de aquella infidelidad que en algún momento se suscitó. ¿Okay? No hay perdón. Y si hay perdón, a veces hay perdón de labio hacia afuera. Te perdono, pero eso no se me va a olvidar muy fácil. Ahí es cuando nos confrontamos con los 100 denarios miserables comparados a la gran deuda que ya se nos ha perdonado allá arriba. Para que miremos nosotros a qué punto hemos llegado nosotros a comprender tan mal el perdón y apreciarlo de la manera como Cristo quiere que nosotros lo apreciemos, como verdaderamente un regalo. Que yo, ¿quién soy para no también darlo? Pero mis hermanos, como no puedo dar lo que no tengo, por eso se me hace difícil. Por eso digo, te perdono, pero no olvido eso. Y está el rencor, está la amargura, está el remordimiento hacia ese ser, hacia esa persona. Que en la primera que me la hagan nuevamente, te caigo encima con todo el peso de la ley y con todo lo que soy. Y vas a ver quién soy. Te metiste con la persona equivocada. Eso somos nosotros. Y si es posible, lo llevo a los tribunales, lo llevo a juicio. Y entonces, aquel que le debía los 100 denarios, suplicando esa misericordia y ese perdón, dice que él no quiso. Versículo 30 de Mateo 18. Si no fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Palabra de Dios, gran maestro, ya para ir finalizando. Página 193 dice: ¿cuántos hoy día manifiestan el mismo espíritu? Cuando el deudor suplicó misericordia a su Señor, no comprendía verdaderamente la enormidad de su deuda, no se daba cuenta de su impotencia, esperaba librarse. Ten paciencia conmigo, dijo, yo te lo pagaré todo. Así también hay muchos que esperan merecer por sus propias obras el favor de Dios. Por eso yo me esfuerzo para tratar de que Dios acepte esto que estoy haciendo. Por eso hago lo otro. Y parezco aquí, parezco allá. Cuando Jesús solamente me está diciendo, quiero ser tu justicia, quiero ser tu vida, recíbeme como algo inmerecido. Tú no puedes hacer nada por mí. Deja ya de creer que tus obras, que tus reformas, que tus cambios te van a dar un lugar directo al cielo. Porque estamos destituidos de esa manera de lo que simboliza y de lo que significa la gracia del Señor. Y esto, mis hermanos, no es gracia barata. No es gracia que lleve a desobedecer los mandamientos y estatutos del Señor. Es simplemente para que no se conciba de esa manera. Es simplemente que yo ya no voy a aparecer y ya no voy a tratar de tomar el lugar de, sino que Él va a tomar mi lugar, Él va a ser mi historia, su vida va a ser mi vida, y por lo tanto no va a haber nunca ningún sentimiento de mérito, ni mucho menos. Lo que voy a hacer, Señor, será por amor. La reforma que se va a gestar en mi vida va a ser producto de ese amor tan grande, por el grande amor que tú has tenido para conmigo, en pagar una cantidad tan infinita. 10,000 denarios no alcanzan tampoco. Es una cantidad infinita. Eso simplemente fue un monto simbólico para representar, mis hermanos, el gran amor y el gran perdón de Dios hacia nosotros.
qué miserable reforma, qué miserable cambio le puedo yo decir a Dios, dame el favor porque yo ya soy esto y soy lo otro, porque ya no como tal cosa, porque ya he visto esto, porque ya voy aquí, porque ya no voy allá. Y ahí ando siempre con los trapos de inmundicia. El Señor quiere quitar esos harapos y que nos vistamos de su justicia, que le demos el lugar que Él quiere tomar, el ser el sustituto, el ser el centro. En tanto que yo siga siendo el centro, me voy a ofender porque ya lo he perdonado, pero me sigue haciendo lo mismo. Y si le he dado el perdón como un regalo, ¿por qué sigo yo reclamando? ¿Por qué no más bien oro? Ahora voy a hacer otra pregunta más importante. ¿Perdono yo para ser sanado? ¿O primeramente el Señor necesita sanarme para yo poder perdonar? ¿Cuál pasó? El Señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Es verdad que Él puede haber recibido perdón una vez, pero su espíritu falto de misericordia muestra que ahora rechaza el amor perdonador de Dios. Imagínense, ¿cuántas veces nos ha sucedido eso? Se ha separado de Dios y está en la misma condición en que se hallaba antes de ser perdonado. Ha negado su arrepentimiento y sus pecados están sobre él como si no se hubiera arrepentido. Así también hará con vosotros, versículo 35, mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Perdonar de corazón es muy diferente a perdonar como lo solemos hacer nosotros de labios hacia afuera. 2 diapositivas y finalizamos. ¿Cómo es el perdón bíblico? Palabras de Vida 198. No somos perdonados porque perdonamos. Quede muy claro en esta mente hoy. No somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos. Es muy diferente. Señor, yo perdono para que tú me perdones, o yo perdono, o perdóname porque perdono. Exigirle a Dios, perdóname porque perdono y porque soy lo más justo. Parezco ser lo más justo. Si no, Señor, perdóname, ayúdame a perdonar como tú me has perdonado. Amén. Como tú me has perdonado. Y hermanos, seremos diferentes. Y como lo decía en otro momento, gloria a Dios, que aquí el siervo, el varón de Dios, vio un pedacito del cielo. ¿Qué tal si hubiese visto la realidad? Y a veces como nosotros nos comportamos. Gloria al Señor. Así. Pero mis hermanos, con todo eso el Señor se ha propuesto hacer una obra en cada uno de nosotros. Amén. Y que en nuestras debilidades, imperfecciones, deficiencias de carácter y errores que cometemos muchas veces, pueda seguir Él dándonos esa gracia y ese crecimiento que necesitamos, ¿okay? Como la familia que Él quiere llevar al cielo. Amén. Y entonces dice que la base de todo el perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios, pero por nuestra actitud hacia otros logramos y hemos hecho nuestro ese amor. Por lo tanto, Cristo dice, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverá a medir. Mis hermanos, en esta escena, acá, está la mayor y mejor manifestación de amor. Un ser que está tomando mi historia, que está cargando con todas mis heridas, con todos mis pecados, y en ese mismo momento, sufriendo los ultrajes y abusos y heridas que se le están ocasionando, expuesto a la vergüenza, un abuso físico, un abuso verbal, abuso en todas las formas, aún Él dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún estaba pidiendo perdón por todas aquellas cosas que muchas veces nosotros no vemos del pecado. Conocía a Adán y Eva las consecuencias que iban a surgir
del pecado. ¿Las conocía o no las conocía? De Y oídas. si las conocía, entonces, ¿por qué le dolió en su corazón y por qué se extrañó cuando tuvo que degollar un cordero, ver una flor marchita? Sabía que había una penalidad, pero no conocía las consecuencias más allá de lo que ese pecado iba a traer. La muerte de un corderito que él mismo tenía que levantar su mano y tenía que degollarlo, matarlo. Y la muerte de su hijo. Empezar a sufrir todas esas consecuencias. Ni Satanás sabía lo que estaba metiendo, mis hermanos, con la rebelión en el cielo. Donde ese tipo se dé cuenta todas las consecuencias y lo que le iba a esperar ya al final de los días, un lago de fuego donde iba a ser echado. Cuidado que hubiese pensado una y otra vez lo que estaba haciendo. Pero Jesús aquí dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún aquellas consecuencias que nosotros no vemos, aún por esas cosas que se van a dar, el Señor quiere que nosotros perdonemos. Contemplando al Redentor crucificado, comprendemos más plenamente la magnitud y el significado del sacrificio hecho por la majestad del cielo. El plan de salvación queda glorificado delante de nosotros y el pensamiento del Calvario, ojo lo que hace, el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestro corazón. Habrá alabanza a Dios y al Cordero en nuestro corazón y en nuestros labios, porque el orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma, que manifieste frescas en su memoria las escenas del Calvario. Cuando en nuestra mente constantemente esté el plan de salvación, contemplando al Redentor crucificado, sus sufrimientos y todo lo que Él hizo por nosotros, se despertará, dice, una emoción viva, positiva en nosotros. Se acabaron los rencores, se acabaron las amarguras, se acabó el odio y voy a empezar a amar de verdad. Habrá alabanza a Dios y al Cordero en nuestro corazón y en nuestros labios. Ya no palabras hirientes. Ya el justiciero propio no va a aparecer con sus trapos harapientos diciendo: Señor, justifícame porque ahora he hecho esto. Ya no estoy comiendo tantas comidas, ahora solo como 2. Y ahora ya ni estoy cenando. Estoy mucho mejor que aquellos que le están metiendo hasta 5 panes en una cena. Los hay y los he conocido. ¿Sí? Pero también por ellos hay que orar. Y entonces, mis hermanos, de esa manera, el Señor podrá hacer de nosotros lo que Él se ha propuesto que seamos. El Señor nos bendiga. Amén. El Señor nos dé su justicia. Amén. Y que podamos nosotros, de verdad, perdonar como el Señor nos ha perdonado. Amén. Amén.